Ahora mismo estás viendo esto. Una pantalla, luz, píxeles organizados de cierta forma. Pero hay una pregunta que nadie se hace. ¿Cómo sabes que lo que estás viendo es real? No me refiero a que vivamos dentro de un ordenador. Me refiero a algo mucho más cercano, mucho más perturbador. Me refiero a que puede que la realidad que tú experimentas y la que experimento yo no sean la misma. Quiero que te detengas y hagas algo antes de continuar. Mira la pared más cercana que tengas. Solo un segundo. ¿La ves blanca, azul, gris? Ahora dime, ¿estás completamente seguro de que otra persona en esa misma habitación la vería exactamente igual que tú? La respuesta intuitiva es sí, claro que sí. La pared tiene un color. Ese color existe, todos lo ven, pero hay un problema. En 2015, una foto de un vestido paralizó internet. La mitad del mundo lo veía azul y negro, mientras que la otra mitad lo veía blanco y dorado. Había desconcierto, personas mirando la misma imagen, en la misma pantalla y viendo cosas radicalmente distintas. No era ningún truco, no había ninguna ilusión óptica, era la misma foto, y sin embargo, dos realidades completamente diferentes. Esto no es una anécdota curiosa, es la punta de un iceberg que, si empiezas a tirar del hilo, te lleva a un lugar bastante incómodo. Aquí viene lo que la mayoría de la gente no sabe. Lo que tú llamas ver no es una grabación directa del mundo. Tu ojo capta información, pero esa información llega al cerebro fragmentada, con huecos, con ambigüedades, y el cerebro, en lugar de decir no tengo suficientes datos, hace algo mucho más peligroso. La inventa. Tu cerebro rellena huecos. Construye una imagen coherente a partir de señales incompletas. Utiliza como material de construcción todo lo que has aprendido, todo lo que esperas ver, todo lo que te han contado que existe. No ves el mundo. Ves la versión que tu cerebro fabrica de él. De hecho, hay un punto en tu retina donde el nervio óptico se conecta al ojo. En ese punto no hay fotorreceptores. Hay un hueco. Es un punto ciego que tu cerebro rellena. Ahora mismo, mientras ves el vídeo, hay una parte de tu campo visual que no existe. Con el siguiente ejercicio puedes comprobarlo por ti mismo. Cubre tu ojo derecho y observa fijamente la cruz de esta imagen. Ahora, acerca y aleja tu ojo de la pantalla y verás que en un punto tu ojo reemplaza el círculo con el color amarillo del fondo. Tu cerebro está diseñado para que no te incomodes viendo un punto negro en tu campo visual, por lo que lo rellena con la información que tiene, y tú nunca lo notas. ¿Cuántas veces más está haciendo eso sin que te des cuenta? Partiendo de esta base, si cada cerebro construye su propia versión de la realidad, ¿qué es la realidad? Si preguntas en cualquier clase de física te dirán que la realidad es lo que existe independientemente de lo que observes. Los átomos, las partículas, las leyes físicas. Eso es real, lo demás son interpretaciones particulares. Suena razonable, pero hay un problema enorme con esta respuesta: la mecánica cuántica. A principios del siglo XX, los físicos más brillantes del mundo se pusieron a estudiar cómo se comportan las partículas subatómicas, y encontraron algo que les quitó el sueño. Los científicos llegaron a la conclusión de que una partícula cuántica, antes de ser observada, no está en un sitio concreto, está en varios sitios a la vez, en una superposición de estados posibles. Solo cuando la mides, cuando la observas, se ve forzado a adoptar una posición concreta. Parece como si el acto de observar cambia lo que se observa. Esto nos hace pensar que la realidad, a nivel fundamental, no parece existir de forma definida hasta que algo la mira. Niels Bohr, uno de los padres de la física cuántica, lo dijo con una frase que lleva décadas perturbando a los físicos: si la mecánica cuántica no te ha impactado profundamente, es que no la has entendido. ¿Qué significa esto exactamente? Que no hay consenso. Los físicos llevan un siglo discutiéndolo, pero una de las interpretaciones más extendidas sugiere que la realidad objetiva, la que existe ahí fuera esperando a ser descubierta, es mucho más borrosa de lo que pensamos. Llegados a este punto es cuando la gente suele sacar la Matrix, y es comprensible. Si la realidad es una construcción del cerebro, si los físicos dicen que las partículas no existen hasta que las observas, ¿no suena eso a que vivimos en una simulación? El filósofo sueco Nick Bostrom publicó en 2003 un argumento que se hizo famoso. Básicamente decía: si en el futuro es posible crear simulaciones perfectas de conciencias, y esas propias civilizaciones vuelven a avanzar y crean muchas de esas mismas simulaciones, entonces, estadísticamente, es muchísimo más probable que nosotros seamos una de esas conciencias simuladas más que la civilización original. De hecho, Elon Musk lo citó diciendo que había una entre 1000 millones de probabilidades de que vivamos en una realidad base. Pero aquí viene lo que nadie te dice cuando hablan de simulación. Da igual, no en el sentido de que no importa, sino en el sentido de que la pregunta más interesante no es si hay un programador externo que controla nuestra realidad. La pregunta más interesante es esta: ¿y si no hace falta ningún programador? ¿Y si la simulación la estamos haciendo nosotros mismos? Piensa en el dinero. Un billete de 50 euros es papel, literalmente, algodón y lino, con tinta encima. No tiene valor intrínseco, no puedes comerlo, no te calienta,
no te protege. Y sin embargo, en este momento hay miles de millones de personas que organizan su vida alrededor de esta tinta sobre papel. ¿Por qué? Porque todos lo hemos acordado, que ese papel representa algo. Mientras todos lo creamos, funciona. Mientras todos lo creamos, es real. Ahora amplía eso. Las fronteras entre países no existen físicamente. Si vas al espacio y miras la Tierra, no ves líneas entre los países. Las fronteras existen porque millones de personas actúan como si existieran. Las leyes son palabras en documentos. Funcionan porque suficiente gente cree que son válidas y actúa en consecuencia. El estatus social, la reputación, el prestigio, nada de eso tiene existencia física. Todo existe porque hay suficiente gente que lo reconoce. El filósofo John Searle llamó a esto realidad institucional, una capa de realidad formada por acuerdos colectivos. Y esta capa no es secundaria ni decorativa, es la que gobierna casi todo lo que te importa en la vida. Y aquí está la parte más oscura de todo esto. Esa realidad puede cambiar, no de golpe, no sin esfuerzo, pero lo hace. Ha cambiado antes. Cosas que eran reales para generaciones anteriores, incuestionables, evidentes, hoy no existen. Y cosas que hoy parecen inmutables, permanentes, obvias, quizás no lo sean tanto. Así que volvamos al principio. Estás viendo una pantalla. Eso es real en el sentido físico. Los fotones existen, los átomos existen, pero todo lo que esa imagen significa para ti, el idioma en el que la entiendes, las categorías con las que la clasificas, el valor que le das, el lugar que ocupa en tu mente. Una construcción que tu cerebro fabrica, una construcción que tu cultura modela, una construcción que decides, en parte, si aceptas o cuestionas. Lo más inquietante de todo no es que la realidad sea una simulación externa. Lo más inquietante es que la realidad es una historia que nos contamos entre todos, y mientras la mayoría se la crea, esa historia tiene más poder que cualquier átomo. La pregunta que te dejo no es si vivimos en la Matrix, la pregunta es, ¿qué parte de la realidad que das por sentado es un acuerdo que podrías, si quisieras, dejar de hacer? ¿Tú qué crees? Te leo en los comentarios.